Hola hermanos, los invito en este día a acompañarme con esta alabanza. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Por mis temores, sé que me aceptas una y otra vez. Mi vida en ti refresco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, toda salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, toda salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. A Dios, este himno se llama Has hallado en Cristo. Cántelo bien fuerte, hermanos, no tenga vergüenza, por favor. No se avergüence de Cristo, de alabar a Cristo. Entonces, cantemos con convicción, cantemos con alegría, cantemos con gozo. Y siempre meditando lo que vamos cantando. ¿Listos? Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame,
lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la... Cantemos el coro bien fuerte, hermanos, dicen: lávame, a duro, bien duro. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Amén. Vida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Amén. Si librarte quieres de eternal dolor, o acude a la sangre de Jesús. Y el coro dice: lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Amén. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. ¿Y qué seríamos nosotros sin la salvación? ¿Dónde estaríamos? Mediten eso y cante conmigo. Suavemente. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
Qué bendición tan grande poder encontrarnos esta preciosa mañana para compartir la palabra del Señor y poder ubicarnos en qué es lo que nuestro Dios está demandando de nosotros en este tiempo. Sabe que muchas de las cosas que están pasando hoy día han, por decirlo de alguna manera, sacado a relucir el cómo respondemos ante las crisis. Pero como sin crisis, la realidad es que en la palabra de Dios nosotros encontramos lo que yo denominé el plan divino de todos los tiempos. Ese plan sigue en pie. Ese plan sigue siendo necesario. Ese fue el plan de Dios para la humanidad, con o sin pandemia, con o sin crisis. Vamos a estudiar de eso esta mañana. Ahora lo que le voy a pedir es que pongamos todas las manos del Señor, que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos ayude a entender, mis hermanos, y también aquellos que nos visitan en la transmisión o en el video grabado. Damos gracias a Dios que está con nosotros. Ojalá que sea de mucha bendición para usted el estudio de esta mañana. Oramos. Señor, muchas gracias le estamos dando en este tiempo. Gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, misericordioso, abundantemente bondadoso. Rogamos ahora, Señor, que usted tome control de la enseñanza de su palabra, que sea rico alimento a nuestras vidas. Desafíanos esta mañana a ver con tus ojos, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar ubicados en Romanos capítulo 10. Y casi que no nos vamos a mover de ahí. Va a ser un estudio total y absolutamente centrado en el capítulo. En el capítulo 10 de Romanos. Descubrirá usted que allí hay cosas muy relevantes para nuestra vida y que vale la pena que nosotros no las perdamos de vista el día de hoy. El plan divino de todos los tiempos. ¿De qué se trata, pastor? Se trata de qué es lo que quiere Dios para la humanidad y cómo diseñó Él que se debía lograr eso que Él quiere. En Romanos capítulo 10 nosotros encontramos en perfecta coordinación todos y cada uno de los puntos que Él está demandando de nosotros como cristianos. Pero también que está demandando de nosotros como personas que quizás todavía no conocemos del Señor Jesucristo. ¿Qué es la idea de Romanos capítulo 10? Dejarnos bien establecido. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Cuál es la respuesta de Dios a eso que pasa? ¿Y cómo es que Dios va a lograrlo? Yo le pido que se ponga en el asunto aquí, que se enfoque realmente, que usted analice, que revise su propia vida y se pregunte, ¿será que hoy día yo estoy más preocupado por otras cosas que por el plan de Dios? Sería una excelente pregunta a realizarse. El plan divino de todos los tiempos. Lo primero que vamos a ver es que hay una imperiosa necesidad del plan divino. O sea, este plan divino es necesario. Tiene que llevarse a cabo. Y cuando usamos la palabra imperiosa, damos a entender que es muy necesario. Casi que estamos clamando, rogando que ese plan se ejecute, que se pueda llevar a cabo. Lo primero que veremos es el por qué. ¿Por qué es que el plan divino es una necesidad? ¿Saben? Lo primero es porque el ser humano sin Dios, ese que todavía no conoce a Jesucristo como Salvador, cree sinceramente que su religiosidad lo puede salvar. De verdad lo cree. Que su religiosidad, el pertenecer a X o Y religión, le da la autorización para estar bien con Dios, para ganar el cielo. Observe los versículos 1 y 2, porque es que esto no es nuevo. No pasa solamente con la gente de nuestro tiempo. Pasaba en el tiempo de Pablo también, con los judíos. Ellos decían, bueno, mi sola nacionalidad, mi pertenencia a un pueblo, a una religión, es más que suficiente para que yo pueda alcanzar el estar bien con Dios. Vemos que dice la palabra del Señor. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración
A Dios dice que es por Israel. Dice que es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Qué interesante, tienen celo de Dios, pero ese celo es un celo equivocado. Yo he visto personas honestamente religiosas, muy metidos en su religión, tratan de cumplir todo lo que la religión les manda. Es más, tratan de buscar a otros para su religión, pero están equivocados. Sinceramente equivocados. Eso es lo que veía Pablo en el pueblo de Israel y es lo que nosotros tenemos que ver hoy también en muchas personas que quizás están buscando a Dios desde su religión, no desde una relación. Celos, yo busqué esa palabra. Calor, ardor, solicitud, hervor. Puse una nota. Obsérvese con detenimiento que en el caso de Israel, ese apego religioso que ellos tenían a la ley produjo una conducta malsana de buenas obras para aparentar cosas que en realidad no estaban viviendo. Ese estar tan pegado a lo religioso se convirtió en realidad en un lazo de esclavitud. Y entonces Pablo ora. Qué interesante, ¿verdad? Mi anhelo es la salvación, dice él, de mi pueblo. Les confieso que yo veo que ellos tienen celo, dice él, pero no es conforme a ciencia. ¿Qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que dice aquí Pablo, y mi oración a Dios. Usted tiene que empezar por ahí, con sus familiares tal vez. Ligados ahorita en un grupo religioso que quizás usted dice, eso no va para ninguna parte. Tal vez atados a formas religiosas, pensando que agradan a Dios y no es cierto. Y dice, ¿por dónde empiezo? Empiezo orando. Ore a Dios que el mensaje de salvación les resulte claro, que les resulte impresionantemente claro, para que se rompa ese lazo que los tiene ligados a la esclavitud de la religiosidad. Por eso es tan necesario el plan divino de todos los tiempos, porque el ser humano sin Dios cree que su religiosidad lo puede salvar. Pero también, ¿sabe otra cosa? El ser humano sin Dios cree que su justicia, su propia justicia, es suficiente para salvarle. ¿Cuántas personas no conocemos usted y yo que abiertamente dicen, yo no soy tan malo? Las cosas que yo hago de cuando en cuando son cosas buenas, son cosas agradables. Yo creo que Dios tiene que estar contento conmigo. Y posiblemente cuando Él revise mi caso, Él se va a dar cuenta que el anhelo, la intención de mi corazón es hacer buenas cosas. Y déjeme decirle algo, en realidad las hacen. Hacen buenas obras por el prójimo. Ahora que has dado todo esto de la pandemia, yo he visto personas desprenderse de su propio alimento, de su dinero, de cosas que tienen. Y lo hacen con amor. Pero muchas veces esas acciones son para decir, he calmado mi conciencia, estoy bien con Dios, ya no tengo que hacer nada más, porque cuando Él pese mis malas acciones y mis buenas, voy a salir ganancioso. Y no es así, porque la Biblia dice que no es así. Vamos ahora al versículo 3. Otra vez, como le digo, esto no es nuevo. No es que esta sea una situación que se está presentando en nuestros días. Desde siempre se ha presentado. Versículo 3 dice, porque ignorando, aquí está la palabra clave, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Lo vio? No hay que ignorar la justicia de Dios. Una cosa es mi justicia, una cosa es lo que yo creo que es correcto, una cosa es lo que yo pienso que es lo que tengo que hacer, una cosa es lo que yo creo que me va a dejar bien con Dios y otra muy distinta es lo que Dios dice. Porque Él en este libro dice específicamente cómo espera que nosotros le busquemos. ¿Qué es lo que espera que nosotros hagamos? No la justicia mía. Y aquí dice que estas personas sabían la justicia de Dios, conocían el libro, pero ellos dijeron, vamos a poner nuestra propia justicia. Es por nuestra religiosidad, es por nuestras buenas obras, es por nuestro buen comportamiento. Pero no es así como Dios pide. Entonces, hay una necesidad, mis hermanos. Si la persona cree que verdaderamente su justicia le puede salvar, hay una necesidad muy grande de llevarle el evangelio de Jesucristo. Una completa ignorancia, puse aquí, del plan divino, llevó al pueblo de Israel a basar su propia justicia en la ley, en sus tradiciones.
Y hoy día también es semejante. Las personas creen que por su bondad, por su supuesta bondad, tienen asegurada la salvación. No hay que hacer nada más. ¿Para qué? Mi bondad es suficiente. Y si la acompaño de ciertos ritos tradicionales, pues termino quedando muy bien parado con Dios. Y dice la palabra del Señor que no. Pero en el tercer caso, el ser humano sin Dios también cree que es imposible. Escucha esta palabra. Imposible tener una fe segura en un Salvador. Esa es la tercera razón por la que el plan divino de todos los tiempos es necesario. Hay personas que abiertamente dicen, uno no puede saber si va a ir al cielo o va a ir al infierno. No se sabe, dicen. Y dicen, bueno, uno no sabe hasta que se muere. Pero si uno ha acumulado muchas buenas obras, según ellos lo ven que son buenas, entonces posiblemente cuando Dios vaya a hacer sus cálculos, yo voy a salir bien librado. Entonces el secreto está en hacer buenas obras. Muchas. Siempre yo pregunto a estas personas, ¿cómo sabe uno que ya tiene obras suficientes? ¿Cómo sabe uno que ya le alcanza? Que sí da para que pueda ir al cielo. La realidad del caso es que no lo sabe porque no hay forma de ir al cielo por las buenas obras. Uno sí puede saber que tiene salvación en Cristo Jesús. Eso sí lo puede saber. Vamos entonces ahora al versículo 4. Acompáñame al versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, no que hace. La justicia viene a todo aquel que cree, no que anda haciendo obras, cree. Porque la justicia que es por la ley, dice, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Está hablando de lo que después de todo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino del cielo, vivió en esta tierra, fue sepultado y fue levantado porque resucitó para poder ser el Salvador de toda la humanidad. Pero dice la palabra del Señor que la salvación viene por la fe entonces, no por las obras de una ley o de estatutos que seres humanos han escrito o que líderes han dicho que tienen que ser hechos. Es por la fe. La palabra fe significa confiar. Confiar, creer de corazón que Dios es quien dice ser y que Jesús es el Salvador del mundo. Aquí se refuta el pensamiento que tenían los israelitas no conversos. Estar de acuerdo con Dios en que Cristo es el Señor y Salvador es el paso de fe para ser salvo. Escúchelo otra vez. ¿Qué es lo que tengo que creer, pastor? Usted necesita creer que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, por eso es que llevamos el plan divino de todos los tiempos. Porque las personas, se lo repito, siguen creyendo que el ser humano sin Dios puede por medio de su religiosidad salvarse. Número 1. También sigue creyendo que su justicia es suficiente para salvarle, hacer muchas buenas obras. Y también tercero, porque cree que de por sí es imposible saberlo. No se puede tener una fe segura. Acabamos de ver que la Biblia dice que sí, que uno puede depositar su fe en Cristo. Pero dicen, no se puede. Solo hasta que uno se muere, se da cuenta si le tocó para bien o le tocó para mal. De ninguna manera. La palabra de Dios es enfática. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el que tiene al Hijo, Jesús, tiene la vida. No es que la va a tener, es que ya mismo tiene la vida. Entonces es muy, pero muy importante que nosotros podamos concentrarnos en ese hecho. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que hace falta un plan. Lo que hemos denominado esta mañana el plan divino de todos los tiempos. Pero ahora, ¿cuál es el evangelio del plan divino? Revisemos un poquito esto aquí mismo en Romanos 10. Es decir, ¿qué exactamente, con lujo de detalles, pastor, es lo que hay que hacer para ser salvo? ¿Será que la Biblia dice en alguna parte qué es exactamente lo que hay que hacer? Claro que sí lo dice. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es que las personas dicen, no hay señales,
No hay forma de darse cuenta, pero muy en el fondo, eso es una estrategia para intentar quitarse de encima la culpa y decir, yo nunca supe. Pero no podemos a nosotros decir que Dios no nos dijo. O aún peor, que nosotros digamos, soy ignorante de esto. Porque el evangelio no ha sido predicado en oculto. Se ha predicado por miles de años. Se ha predicado ya por más de 2000 años. Que usted puede encontrar salvación en Cristo Jesús. Pero vamos a ver ese evangelio. Lo primero que el evangelio dice es que es un evangelio que enfatiza que el ser humano sin Dios debe recibir por fe a Cristo. En el evangelio del que estamos hablando esta mañana, el evangelio del Señor Jesucristo, es importante que las personas puedan recibir por fe al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir creerle a Dios. Se cuenta del caso de un hombre que estaba haciendo una práctica deportiva con su hijo. De repente el balón se fue y quedó muy cerca de un lugar peligrosísimo para el hijo. El padre, un poco descuidado, no se dio cuenta que el hijo había llegado hasta el borde de ese lugar. Se iba a hacer daño. Cuando el padre se percató, muy cuidadosamente, él se acercó y cuando estaba a una distancia de no asustarlo para que no se cayera, lo llamó. Y le dijo, ven hijo mío, salta hacia mí. Y el hijo sin pensarlo lo hizo. Saltó hacia él, sin pensarlo 2 veces, salvando así su vida. Algo parecido a lo que pasa con nosotros. Creer, cuando usted habla de fe, se parece mucho a ese niño. Usted tiene que saltar a los brazos del Señor Jesús. Debe saltar hacia Él y decir, me desprendo de todo lo que yo creí que conocía. Y te creo, Señor. La fe es indispensable en el evangelio del plan divino. Ahora, quiero que observen los versículos 10 y 11, porque aquí lo explica magníficamente. De hecho, lo explica muy bien a la hora en que divide cada uno de los pasos. Mira el 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está, mis hermanos. Ahí está, mis amigos. Es esencial entender que todo aquel que en él cree no es avergonzado. Y creer significa al final de cuentas que yo acepto que Jesús es quien dice ser. Por la fe. Creo en mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y que si yo me acerco a Él, Él no me va a defraudar. Que si yo me acerco a Él, Él no me va a rechazar. En estos versículos Pablo está ratificando que la salvación es por fe, no es por obras. En el plan divino de todos los tiempos, ese que nosotros tenemos que comunicar a nuestros familiares, ese que nosotros tenemos que comunicar a nuestros compañeros de trabajo, a cada persona que está a nuestro alrededor, en ese plan es necesario creer en Jesús. Refuta entonces ese pensamiento de los no conversos, lo refuta radicalmente. Yo busqué la palabra confesar, asentir, reconocer, estar de acuerdo. Eso quiere decir que uno está de acuerdo con Dios. ¿En qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo, Dios, en que yo soy una persona pecadora, que mi pecado me condena y que yo no puedo controlar ese pecado que hago. Que necesito con urgencia que usted intervenga en mi vida, que me cambie, que me haga una nueva criatura. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, va a pasar porque usted va a creer en el Señor Jesús. Y para usted que ya cree en Él, aquí le estoy dando una guía muy práctica de cómo hacer para ayudar a personas que no tienen a Jesús a conocerle. Lléveles a ese punto donde se puedan mirar a sí mismas como personas que no tienen oportunidad alguna de ser bien libradas de un careo frente a Dios. ¿Cómo puede el ser humano quitarse su pecado de encima? No puede. No puede. Necesita del Salvador en su vida. Lo necesita urgentemente. También, segundo, es un evangelio que el ser humano sin Dios debe recibir personalmente. Mire, mi papá fue pastor.
Mi mamá trabajó mucho en la iglesia. Mis hermanos pasan metidos todo el día en la iglesia. Viera que en mi casa hay un montón de Biblias. De nada le va a servir a usted. Porque si usted no ha reconocido al Señor Jesús como Salvador personalmente, entonces es total y absolutamente inútil para usted. Hay que creer personalmente. Mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana. ¿Lo es usted? Porque ellos le dieron testimonio a usted. Ahora necesita recibirle como Salvador. Uno no nace cristiano. Uno no nace con Jesús en el corazón. Eso es algo que uno decide. Decide. ¿Se acuerda como el ladrón en la cruz? Estaban injuriando al Señor Jesús y en algún momento uno de ellos reflexiona y dice, nosotros ciertamente estamos aquí colgados por nuestro propio pecado, pero este no, este es justo. Y le habla al Señor y le dice, acuérdate de mí. Él reconoció su pecado, número uno, reconoció que era un ladrón, reconoció que estaba justamente crucificado. Y luego dice, pero este no, reconoció la deidad del Señor Jesús, reconoció que Él era santo. Y después le dice, acuérdate de mí, reconociendo, este no se va a quedar aquí. Él va a resucitar. Y cuando Él resucite, yo creo firmemente que me puede resucitar a mí también. ¿Sabe qué pasó? El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De eso es de lo que se trata. No es de una fe heredada, tradicional, que ha seguido toda la familia. Es de una fe personal que le ha impactado a usted directamente. Vea el versículo 8 y el versículo 9, porque esos son sumamente claros. Por eso me encanta Romanos capítulo 10 y por eso lo estoy desglosando en esta mañana, para que usted tenga esa guía práctica, una guía práctica que le ayude. Ahora que estamos en confinamiento, a veces las personas piensan, ¿cómo puedo hacer yo para llevar el evangelio a otras personas? Bueno, una forma podría ser por medio de Romanos capítulo 10. Pedirle a la persona que lo lea, que te diga qué fue lo que entendió y a partir de allí comenzar a trabajar la explicación como lo estoy haciendo yo esta mañana. Versículos 8 y 9. ¿Más qué dice? ¿Qué dice quién? La escritura. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Allí está. Confiesa con tu boca, cree firmemente que el Señor Jesucristo es quien dice ser, que te puede perdonar, que te puede limpiar de todo pecado. Recíbele, acéptale. Y entonces podrás gozar de una relación con Dios, ya no basada en tu propia justicia, ya no basada en tu religión, ya no basada en tus esfuerzos, basada en la obra del Señor Jesús, porque se fijó que ahí dice que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Él fue crucificado, ¿se acuerda? Él fue crucificado. ¿Por qué le crucificaron? Por su pecado y por el mío. Porque delante de Dios cada ser humano es culpable. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces cada uno de nosotros debería morir. Pero Él dijo, no tiene que pasar así. Yo puedo llevar el pecado de toda la humanidad. Los que ya habían pasado como los que habían de venir. Y si yo llevo el pecado, soy el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, como dijo Juan, que va a presentarse ante el Padre, va a presentar su propia sangre diciendo, aquí está mi sacrificio para perdón de todos aquellos que crean en mí. Usted cree en Él, usted tiene la justicia de Él, usted tiene la salvación que Él le puede dar. Es lo que necesitamos nosotros hacer. Entonces se debe recibir personalmente. Confiesa, se arrepiente, acepta que Cristo es quien dice ser y ha hecho lo que dijo que haría. No se es salvo por herencia, por pertenecer a un grupo determinado, como algunos creían y todavía hoy creen. No es que los de tal religión van a ir al cielo. No. No es que los de tal grupo van a ir al cielo. Van al cielo todas aquellas personas que ya han reconocido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Así es como la palabra de Dios nos lo dice. Y lo tercero es que es un evangelio que cualquiera puede recibir. Cualquiera que no tenga a Dios lo puede recibir. Cualquiera. ¿Hay que pagar, pastor? No hay que pagar. ¿Hay que tener ciertas influencias? No. ¿Hay que tener dinero tal vez? No.
La parte difícil del Evangelio ya la hizo el Señor Jesús. ¿Cuál era esa parte? ¿Se acuerda que le dije que la paga del pecado es muerte? Él fue a una muerte atroz por usted y por mí. Pero no se quedó muerto, resucitó. Y ahora la parte fácil de esto nos toca a nosotros. Yo creo en el sacrificio que hiciste. Yo creo fielmente que ese sacrificio fue en mi favor. Creo que eres el Hijo de Dios. Y entonces te recibo como Salvador. Eso dice en los versículos 12 y 13. Vamos allí. Dice la Biblia. Porque no hay diferencia, ¿ve? Entre judío y griego, dos grupos fuertes en el tiempo del Señor Jesús. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, cualquiera. Él es rico con cualquiera que le invoque. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es salvo? Cualquiera que invoque el nombre del Señor. Cualquiera que llegue delante de Él y diga, quiero recibirte como Salvador. Cualquiera que diga, yo creo en ti. ¿Qué hace falta? Creer en Él. ¿Qué hace falta? Tener fe en Él. Invitarle a ser parte de la vida. Decirle, Señor, yo quiero cambiar. Quiero recibirte porque yo no puedo ir con mi pecado por la vida. Ya quiero dejar eso atrás. Quiero vivir para ti. Solamente los que invocan el nombre del Señor son salvos. No lo quiero invocar, no soy salvo entonces. Necesito ir al Señor. Necesito ir al Señor. Entonces, hemos dicho en este segundo punto que el evangelio del plan divino contempla que es un evangelio que el ser humano sin Cristo tiene que recibirlo primero, por fe. Lo segundo, tiene que recibirlo personalmente, no es heredado. Y lo tercero, que cualquier ser humano sin Dios puede recibirlo, cualquiera. Cualquier ser humano sin Dios puede recibirlo. ¿Qué es lo único que hace falta? Lo único que hace falta es pedirle a Dios que venga a tu vida, pedirle al Señor Jesús que sea el Salvador y Él lo va a hacer. Nuestro error muchas veces es que nosotros catalogamos en diferentes formas. ¿Se acuerdan? Eso es una historia en la Biblia. Dos personas acudieron al templo a pedir perdón. Uno era fariseo, el otro era publicano. O sea, uno era un maestro de la ley. El otro más bien era alguien que no conocía mucho. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Uno ni siquiera se animó a ir al frente. Dice que desde muy atrás se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. El otro más bien decía, gracias a Dios porque soy muy buena persona. Doy los diezmos de todo. Soy tan carga. Hago tantas cosas bien. Y dice el Señor, salió justificado el publicano y no el fariseo porque él se estaba justificando a sí mismo. Justificando a sí mismo. Cuidado, usted está haciendo lo mismo. Repitiéndose lo bueno que usted es. Usted no es bueno. La palabra de Dios dice que sus justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué significa eso? Que es como el limpión con el que se limpian las cosas más sucias. Y usted lo estira así y dice, aquí está mi justicia, Dios, vea qué bonito. Y Dios dice, trapo de inmundicia. Usted dice, pues yo soy muy bueno. Y yo le pregunto, ¿bueno con respecto a quién? Porque si se compara con Dios, yo dudo mucho que usted salga bien librado. Usted llega a un lugar donde venden vestidos de boda. Usted ha visto que son de color blanco. Pero usted ha visto que hay unos vestidos que son más blancos que otros. Y de repente usted dice, yo soy como ese vestido blanco. Y se va a encontrar otro que es más blanco. Bueno, así nos pasa a nosotros. Nos creemos muy blancos en el sentido de puros delante de Dios. Pero al compararnos con Dios, no sucede que salgamos ganando. Tercero y último, el plan divino, el método del plan divino. ¿Qué es el método? ¿Cómo es que Dios piensa que va a ganarse la humanidad para Él? Pastor, ¿puede disponer sus ángeles? ¿Qué tal si manda sus ángeles alrededor del mundo? Ellos son seres celestiales, pueden volar, pueden hacer muestra de su poder, pueden hacer muestra también de su luz y de repente la gente les va a creer. Pero ese no fue el plan. Dios no diseñó ese plan, diseñó otro. Veamos cuál es. Primero, misiones. Misiones es la estrategia del plan divino. Por eso en las iglesias de sana doctrina fundamentales, las iglesias que sí creemos en el Señor Jesucristo y que estamos en esta tierra para servirlo a Él, no para enriquecernos, no para buscar cómo hacer que las personas trabajen en una forma equivocada, sino para que el reino de Dios crezca. En esas iglesias creemos fielmente que el dinero tiene que usarse para fundar nuevas obras.
Debe haber personas a las que se les apoye, que han sido llamadas por Dios a ir a diferentes lugares en el mismo país y fuera del país, que puedan conquistar a muchas personas para Cristo por medio del Evangelio. Mire eso en los versículos 14 y 15. ¿Por qué hacemos eso? Porque la Biblia lo pide. Mire, ¿cómo pues? Las personas tienen que invocar, ¿se acuerdan? El nombre de Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Y qué bonito cuando en un lugar de tinieblas, de oscuridad, donde no hay la palabra del Señor, llega un misionero, llega una misionera, abre la Biblia y transforma ese pueblo, transforma esa urbanización, transforma ese lugar por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Nos gozamos. Ponemos de nuestro dinero, damos de lo nuestro, para que personas así vayan a otros lugares y con su corazón puesto en la obra del Señor puedan llevar el mensaje. Pablo se relaciona mucho con esto que él escribe, ya que él mismo desea que Israel sea salvo. ¿Se acuerda que lo vimos ahí al principio? Y que no solamente sea salvo, sino que lleve el mensaje de salvación. Él era misionero a los gentiles, el otro grupo. Pero él anhela que otros misioneros le prediquen a su querido Israel. Nosotros debemos ser iguales. Habla ahora la iglesia, hermanos en Cristo. No se canse de dar para misiones. Misiones es el corazón de Dios, es lo que nos permite avanzar el Evangelio y llevarlo a otros lugares donde no ha llegado. Muchas veces decimos, pero ahí hay iglesias. Pero tal vez no son las iglesias que llevan el mensaje de Cristo como tiene que ser llevado. Tal vez predican otra cosa. Muchas veces en el propio beneficio de falsos líderes. Y no están predicando el Evangelio de Cristo. No les importa si las personas han reaccionado o no al Evangelio del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si bien misiones es la estrategia, lo segundo es que la Biblia es el instrumento del plan divino. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que comunicarles, pastor? La Biblia. Las historias de la Biblia. La doctrina de la Biblia. Los versículos de la Biblia. Es por medio de la Biblia que las personas llegan al convencimiento de su pecado, se arrepienten y reciben al Señor Jesucristo como Salvador. Sin Biblia no puede haber salvación. Fíjese, versículo 17, así lo dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay fe sin palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a iras. Entonces, aquí nosotros vemos que sí sabían. Ve el 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuidado. Cuidado y le va a pasar a usted como Israel. Dios está extendiendo todo el día su mano. Está diciéndole a usted que se arrepienta. Está diciéndole a usted que le busque. Está diciéndole a usted que este es el día de salvación. Que si Dios toca su puerta, usted tiene que abrir. Pero tal vez usted está diciendo, mañana. Esperaré unos años más. Cuando ya esté viejo. ¿Será que usted tendrá oportunidad para hacer todo eso que dice? Búsquele ahora. No sea rebelde a la voz de Dios. La fe necesaria para la conversión viene de la Biblia. Viene de la Biblia, no de las tradiciones. No de cosas que los seres humanos han escrito. De la Biblia, que es la palabra del Señor. Y por último, la predicación es el medio. Si las misiones es la estrategia y la Biblia es el instrumento, la predicación es el medio. Como lo que yo estoy haciendo ahorita. Predicándole a usted el Evangelio de Cristo. Muchos dirán, ese hombre está loco. Ese hombre que sale en la pantalla ahorita hablando cosas. Pero sucede que la palabra de Dios dice que este es el medio. Porque las personas van a recibir la enseñanza. Y lo que para algunos es locura, dice la palabra de Dios que para otros es riqueza. Porque se transforma en salvación. Las personas escuchan el mensaje. Tal vez usted escuchando este mensaje.
Tal vez usted poniendo esta grabación y llegando a este punto en el que usted dice, eso que está dicho en la Biblia me ha convencido. Estoy con convicción de que yo he hecho las cosas mal y que necesito a Cristo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por medio de la predicación, mira el versículo 16. Mas no todos obedecieron ¿a qué? Al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Vio? Alguien está anunciando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay predicadores, evangelistas, siervos y siervas de Dios, enseñando la palabra de Dios por todas partes, para que cualquiera que quiera de verdad tenerla pueda acudir al Salvador por medio de la predicación. Quien predica se convierte en un mensajero público, va con voz en cuello, clama, pregona el mensaje. Excelente forma de hacernos ver nuestra responsabilidad también, cristianos, de llevar el evangelio y hacerlo público. ¿Ya lo vio? Ese es el método del plan divino. Hoy hemos visto entonces varias cosas del plan divino de todos los tiempos. No se lo vaya a perder. No vaya a dejar que la palabra pase. Todo Romanos 10 lo hemos estado estudiando. Y es necesario hacerlo para poder salir adelante y crecer. No solamente como cristianos que tenemos que alcanzar a otros, sino también, si usted no tiene a Cristo, pasar de muerte a vida. Pasar de muerte a vida. Llegamos así al final. Hemos visto que es una necesidad. Hemos visto por qué es una necesidad. Hemos visto cómo es que Dios quiere que esto cambie por medio de su evangelio. Y hemos visto la manera de llevarlo a cabo. La palabra de Dios ahí en Romanos 10 dijo también que usted tiene que confesar con su boca. Si usted no tiene a Cristo Jesús y llegó a este momento de la invitación, yo le pido que se dé la oportunidad de conocerle como Salvador hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Le damos en este tiempo. Gracias que usted nos permitió poder estudiar su palabra. En Romanos capítulo 10, un capítulo tan importante. Le rogamos ahora, Señor, de todo corazón, por aquellas personas que ya te conocen como Salvador, para que se comprometan con el plan divino de todos los tiempos. Que se pongan, Señor, de verdad serios, que analicen su accionar y que reflexionen que es necesario predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que han escuchado la enseñanza y tal vez en el seno de su hogar, quizás en un carro, en un lugar público, están ahorita y están pensando y meditando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy hemos revisado que hay que confesar. Hay que confesarse a uno mismo pecador. Yo te suplico, Señor, que abras el corazón de cada persona que escucha esta enseñanza, que nos está mirando. Y si hay alguien sin Cristo, puede orar de esta manera. La oración no te salva. Pero si crees lo que estás orando, sí. Señor Jesús, te confieso como el Señor de mi vida. Eres el Hijo de Dios. Eres el Salvador del mundo. Nadie es como tú. Viniste y moriste por mí. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Quita todo mi pecado. Yo te reconozco como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Reconozco que moriste en una cruz y reconozco que esa muerte fue por mí y reconozco que resucitaste y hoy estás vivo y me puedes salvar. Te pido que entres en mi corazón, que seas el Salvador de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos muchas gracias a Dios por usted que nos acompañó. Si usted oró de esa manera, nos encantaría saberlo. Puede comunicarse con nosotros, quizás por medio del video que usted vio, puede dejarnos una notita y estaremos comunicándonos con usted, porque usted necesita crecer, necesita tener una Biblia, necesita tener una buena congregación donde asistir y necesita seguir creciendo. Si usted es cristiano y escuchando esta enseñanza se ha motivado a evangelizar, a buscar más al perdido, le ruego que no lo deje ahí. Vaya adelante, empiece a orar por almas. Diga: Dios, deme personas a las que yo pueda comunicarles el evangelio de salvación. Y el Señor lo hará, se lo aseguro. Dios le bendiga grandemente.